Hola, buenos días, tardes o noches, ya sea en el horario en el que nos estén viendo. Esta es una entrevista que es parte de otras más que conforman una serie llamada Retos en la Agricultura. En esta ocasión tenemos al doctor Marcelo Acosta Ramos. Él es ingeniero agroindustrial por la Universidad Autónoma Chapingo. Tiene una maestría y doctorado en fitopatología en el Colegio de Posgraduados y él es el primer doctor más joven hecho en México. Lleva 19 años como profesor, investigador y exdirector de Departamento de Parasitología Agrícola en la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene 17 artículos en memorias y más de 50 resúmenes en congresos nacionales e internacionales. Al igual, cuenta con 37 artículos científicos publicados. Él es autor del libro Los fungicidas y su manejo estratégico. Su línea de investigación abarca el manejo de enfermedades de cultivos hortofrutícolas como el chile, tomate, papaya, mango, aguacate, cítricos, plátano y berry, al igual que el melón y la cebada. Ha asesorado y dirigido más de 150 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Es el CEO de Cinagro, que es el Centro de Investigación Nacional Agropecuario de Plaguicidas y Laboratorio de Pruebas. Solman, consultor de campos de golf y áreas deportivas, y de IAS, que es el Instituto Agropecuario Sustentable. Y bueno, doctor, empecemos con algunas preguntas. La primera pregunta sería, ¿qué es un plaguicida y un bioplaguicida y qué los diferencia? Muy bien, Simón, pues mucho gusto. Un plaguicida es un ingrediente activo de síntesis química y cuya función pues es, puede minimizar o puede matar, frenar una plaga, llámese insecto, ácaro, o puede ser un patógeno, o como hongo, bacterias o nemátodos. Ese es un plaguicida, ¿no? Y un bioplaguicida es también un ingrediente activo o un extracto o el crecimiento de un hongo, bacteria, también puede ser un metabolito, pero que viene de origen natural. Como les decía, pues puede ser un extracto de una planta, puede ser el crecimiento de un hongo, de una bacteria, o también puede ser un mismo hongo que parasita a una plaga. También puede ser otro ácaro que tiene efecto depredador de otro ácaro, ¿no? Y bueno, pues su diferencia es el origen, ¿no? Mientras el plaguicida es de origen de síntesis química, el bioplaguicida es de origen natural, ¿sí? Orgánico. Algunos cobres, azufres entran en esa clasificación de bioplaguicida orgánico. Bioplaguicida más va de origen natural, de extractos de plantas o de hongos o bacterias, nemátodos. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta es, ¿son las plaguicidas dañinos para la salud humana y el medio ambiente? Mira, cuando vi la pregunta, pues es como la Coca-Cola, es como el azúcar, ¿no? Todo en exceso es malo. Va a depender de nuestro conocimiento, de nuestro enfoque. Yo sostengo que no hay, los plaguicidas tienen riesgos. Si los usamos de manera correcta, pues son una ventaja, ¿no? Son una solución. Todos fueron generados para brindar una solución. Obviamente todo en exceso, pues es dañino o mal utilizado. Hay plaguicidas que se usan de manera inadecuada, ¿no? Los que andamos luego aplicando en la casa, no sabemos o ignoramos o no queremos darnos cuenta de los daños que causan a la salud. Pero si respetamos la manera correcta de aplicarlos, la dosis que se indica en el volumen de agua, si respetamos el uso recomendado, autorizado para cada plaga o enfermedad,
y respetamos también los tiempos de reentrada, la residualidad y la tolerancia, no serían por qué dañinos, ¿no? Esa es nuestra opinión de 25 años de experiencia. Obviamente, pues, como les digo, la Coca-Cola puede ser dañina, ¿no? Ok, me gustó esa respuesta. Y la pregunta que sigue sería, ¿qué tanto afectan los plaguicidas convencionales a los seres humanos? Hay unos que tienen ciertos daños, ¿no? Y que también pues se tienen que legislar. Los que son los plaguicidas están clasificados por 4 bandas: los verdes, los azules, las amarillas y las rojas. Entre más sea intenso el color, en este caso amarillas y rojas, pues son más tóxicos a los seres humanos. Quiere decir que con menor cantidad de plaguicida, pues nos pueden dañar, ¿no? Entonces, eso es importante, pues, saberlo. Lo que se recomienda hoy en día, pues, la tendencia es a usar plaguicidas más de banda verde, máximo de banda azul. Y de esta manera, pues, no son dañinos. Hay unos que sí, les digo, banda roja hasta tiene una calaverita, ¿no? Ujú. Se pueden intoxicar, pero ¿sabías que la mayor cantidad de intoxicaciones ocurren con los banda verde? No, eso no lo sabía. Creo que uno piensa que por tener el color rojo es el que más daño hace. Sí, los bandas verdes se confía uno y pues a veces no usas el equipo de protección, usas los guantes y te puede hacer un daño, inclusive hasta con los orgánicos de origen natural. A mí también, pues, platicando sobre este aspecto, uno se confía que es orgánico, pero cuando concentras el producto, viene concentrado y lo hemos tocado, pues te puede hacer algo abrasivo, alguna lesión en la piel, ¿no? Obviamente, pues es diferente a un plaguicida. Y hay que tener cuidado también de algunos grupos, ¿no? Sí. Algunos diclocarbamatos, hay algunos fungicidas, pues que sí deben regularse, ¿no? Y más los de banda roja y banda amarilla. Ok, ok. Bueno, debido a la experiencia que usted tiene, ¿cuál es el plaguicida más utilizado en el sector agrícola? Pues mira, la gente por lo económico, yo creo que de los que más usa es un producto que se llama, de los que más usa son los de contacto. Lo que es un mancozeb, un clorotalonil, un captán, los azufres, los cobres, esos serían los más utilizados y algunos de ellos pudieran ser más dañinos, ¿no? Se reportan algunos daños a la salud, ¿no? Principalmente lo que es mancozeb y clorotalonil, ¿no? Pero otra vez porque los usamos de manera desmedida, ¿no? Bueno, otra pregunta que va de la mano de esta es que, ¿cuáles serían los efectos de los plaguicidas a corto y a largo plazo? Esto puede ser en enfermedades, infertilidad del suelo, etcétera. Pues algunas de las que se mencionan es que pueden ser cancerígenos, pueden afectar algunas enzimas del ser humano, pueden contaminar mantos freáticos, eh, eh, daños en la piel, daños a los embriones, en aquellas regiones donde se usa de manera desmedida, pues las mamás pues tienen contacto con la ropa de los caballeros, o te digo, si hay contaminación de mantos freáticos, pues puede haber algunos daños a los fetos y los niños pueden hacer con algunas deformaciones, ¿no? Pero pues por el uso desmedido. Okay. Nosotros, bueno, en nuestro proyecto hicimos una investigación amplia sobre las enfermedades que se pueden generar y bueno, yo que no tenía mucho conocimiento sobre ello, sí me impacté de todo lo que se puede provocar hasta cuando una mujer está gestando, le afecta muchísimo al feto y hay hasta posibilidades en que ni siquiera
o bueno, que ya venga en un estado muy mal el feto. Sí, Es correcto, Simón, sí. Y lo mismo puede pasar con un, con un orgánico. Ahí faltan muchos más estudios todavía. Hay muchos metabolitos desconocidos. Puede pasar inclusive con toxinas de hongos, ¿no? Por ahí en el caso de maíz, pues hay una toxina silenciosa, una betatoxina carcinogénica que viene en el maíz y que no se muere durante el proceso de nixtamalización ni de cocción de la tortilla. Y eso es un hongo, ¿no? Que a veces tenemos que aplicar un plaguicida para matar ese hongo o para inhibir su desarrollo. sí, sí, sí. Y bueno, creo que necesitamos un poco más de información sobre estos temas debido a que la gente, luego los mismos agricultores no saben sobre todos estos temas, o a lo mejor sí lo saben, pero a veces les dan caso omiso o cualquiera de esas situaciones. Sí hace falta más información, más educación desde las escuelas primarias, desde ahí deben saber pues cómo usar los plaguicidas o tenerles cierto respeto, cierta distancia y que se usen de manera adecuada, ¿no? De respetar la legislación, las tolerancias, porque a veces respetamos muy bien las tolerancias para otros países cuando México exporta, pero cuando los consumimos en el país, pues no se reportan. O cuando compramos granos, compramos frutas de otros países y esa parte México no la regula, ¿no? Ah, pero como vamos y compramos una fruta bonita, un durazno, una manzana, y México no tiene esa parte de estar checando a veces que aplicaron. Sí hay el Senacica, sí checa algunas plagas cuarentenadas, pero la parte de inocuidad hace falta regularse esa parte, como nos regulan a los productores cuando exportan, ¿no? En el caso de aguacate, papaya, berries, ¿no? Se tiene que cumplir con una legislación internacional o del país a donde se exporta. Sí. Bueno, eh, entrando un poquito ya más hacia su área de investigación, una pregunta es, ¿qué enfermedades se presentan con mayor frecuencia en los cultivos hortofrutícolas? Mira, Simón, pues cada cultivo tiene su enfermedad principal. Sin embargo, bueno, te puedo decir que hay enfermedades que son más generalistas. Hay una que se llama el moho gris, que afecta a muchas frutas y hortalizas. Es un hongo oportunista, es un hongo que tiene muchas enzimas que tienen la capacidad de degradar las paredes celulares y es un hongo que lo encontramos en muchas, en berries, en hortalizas y lo podemos tener desde la semilla, inclusive durante la post cosecha, ¿no? Otro hongo similar, pues es Coletotrichum. Tiene muchas especies y ataca también a diversas frutas y hortalizas. Yo creo que esos dos son los que más hospedantes comparten y que predominan en el país y podríamos decir en el mundo, ¿no? Y de ahí pues ya hay hongos específicos para cada cultivo. Imagínate, existen más de 100,000 hongos. De esos 100,000 hongos, 8,000 especies son las que causan daño a los cultivos. Y de esas 8,000 especies causan 80,000 enfermedades. Afortunadamente, solamente el 20% se presentan de manera endémica, de manera constante, frecuente, y el 80% de vez en cuando, por las condiciones ambientales. Ok. Bueno, esta pregunta que viene de la mano justo de esta pregunta y es, ¿usted cuál cree que son los factores que provocan las enfermedades en los cultivos? Mira, pues los factores son varios. Una, podríamos decir, el monocultivo, el usar un solo cultivo en grandes extensiones. La otra, pues los patógenos son como los seres humanos, también ellos
quieren sobrevivir, son seres vivos y va a haber condiciones que les favorecen. A algunos les va a favorecer el exceso de humedad, otros les va a favorecer la baja temperatura, otros temperaturas altas. La mayoría requiere de humedad para germinar y para penetrar. Y los patógenos no son malos. Simplemente las plantas les mandan señales a ellos y les dan como permiso de enfermarlas, ¿no? De contaminarlas. Mandan algunas señales que están sufriendo algún estrés, algunas sustancias que las detectan los hongos y dice, esta planta está susceptible, me está mandando la señal. Si las plantas no están bien nutridas, si están estresadas, pues eso conlleva a que se enfermen. Y también, pues eso también el exceso, el manejar las enfermedades con un solo tipo de plaguicida, pues se generan resistencia y eso hace que se incremente, ¿no? Pero los hongos habitan en la naturaleza, conviven con nosotros. Ok, ok, ok. Bueno, sabemos que usted es productor. Eh, Quisiéramos saber qué cultivo es más propenso a contraer alguna enfermedad. Sé que ya nos comentó que es diferente, ¿no? Diferentes circunstancias, diferentes situaciones, pero en su caso, en los cultivos que ha tenido usted, ¿ha notado que en alguno sea más propenso a tener alguna enfermedad? Sí, como te decía, cada cultivo tiene sus plagas y sus enfermedades específicas. Por ejemplo, soy productor de aguacate y la enfermedad número uno, pues, es la antragnosis. Afecta ramas, afecta hojas, afecta frutos, afecta flores y pues minimiza la productividad. Pero de los cultivos que más enfermedades tienen, pues está el jitomate. El jitomate tiene muchas enfermedades, más de 10 enfermedades importantes. Y es la hortaliza número uno o la dos para México, ¿no? Para el consumo de alimentos para los mexicanos. Entonces, hay grupos de patógenos, hay otro que se llama las cenicillas. Esas atacan también diversos cultivos, aunque no son como el moho gris ni como la antragnosis. Ellos son son los que más hospedantes tienen. Ok. Bueno, ¿cree que el uso de plaguicidas, bioplaguicidas o fungicidas afectan la fertilidad del suelo a corto o largo plazo? El uso desmedido puede afectar, ¿no? Aquí es como te menciono, si uso siempre el mismo herbicida, si uso los fungicidas del mismo grupo químico, pues van a afectar. Pero quiero comentarte, Simón, que en estos últimos años, del 2021 para acá, hemos andado capacitando a nivel nacional lo que es el manejo integrado sostenible, ¿no? Y el manejo integrado sostenible se basa en 9 bases, válgase las redundancias. Esas 9 bases es el conocimiento del cultivo, del patógeno, del ambiente, y eso nos permite de ahí seleccionar 11 estrategias. Tenemos 11 estrategias para el manejo de las plagas y enfermedades. Bajo este escenario, no tendríamos por qué tener suelos contaminados, por qué generar resistencia si usáramos todos. Pero pues hay tendencias, hay gente que le gusta solamente los químicos, hay gente que se va con puros biológicos, otros con los orgánicos, y desafortunadamente ninguna estrategia por sí sola es suficiente para el manejo de un cultivo. Entre más estrategias usemos, vamos a tener un manejo sostenible. Este es el futuro, ya no sustentable. Por eso, si recuerdas por ahí, somos el CEO del Instituto Agropecuario Sostenible. Estamos a un paso adelante y a lo que viene en el futuro. Tenemos que pensar en las generaciones futuras, en las de hoy, en las futuras, y en el ambiente y en los colaboradores y también en los productores. Se tiene que ganar. Si no, pues no va a ser negocio y no va a haber alimentos. Cada vez va a haber más problemas en la alimentación, en la disponibilidad.
Exacto, creo que eso es como una señal de alarma para que no solo los agricultores, sino todos entendamos que tenemos que hacer este tipo de acciones ante Así esta es, situación. así es, Simón, sí, como te decían, una sola estrategia, ni lo orgánico es el futuro, ni lo químico, porque lo químico genera resistencia y lo orgánico o lo biológico no alcanza para mantener un sistema adecuado. Las eficacias no son altas, la productividad va a ser baja y no va a alcanzar la producción de alimentos para todo el mundo, ¿no? En el 2035, 2050 vamos a ser más de 10 millones de habitantes, más de 10 billones de habitantes, menos superficie donde producir, y si nos enfocamos de una manera, hay datos en otros países que se han dedicado solamente a un tipo de agricultura y han quebrado, ¿no? Entonces, por eso es que estamos implementando lo que es el manejo integrado, manejo integrado sostenible. Ok, ok, ok. Y bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿podría explicarnos brevemente qué es un fungicida? Un fungicida. Bueno, como te mencionaba, un fungicida es un ingrediente activo. Te puedo comentar un poquito de nuestro libro. En el mundo existen 288 ingredientes activos, que en nuestro libro los tratamos. Bueno, ahí solamente tratamos 104, que son los que se comercializan aquí en México. Conocer esos 104 ingredientes activos están clasificados en 12 modos de acción. Cada modo de acción quiere decir que ataca en una parte específica de los hongos. Si yo esos 12 modos los roto de acuerdo a cada hongo, a cada enfermedad, pues no tendría por qué haber resistencia. Esa es otra cosa que también andamos haciendo en el país, capacitando a la gente, enseñándoles cómo deben usarlos. Yo siempre he predicado que los plaguicidas no son malos. Los malos somos los técnicos, los productores que desconocemos cómo debemos usarlos, ¿no? Va a haber unos que, como te decía, que sí se tienen que ir, que se tienen que legislar porque se ha demostrado ciertos daños. Pero si usamos de manera adecuada las 11 estrategias, incluyendo los fungicidas, tanto de contacto como sistémicos, y los usamos de manera adecuada, a sus dosis, no tendría por qué haber problemas a la salud. Y entonces, regresando a un ingrediente activo, pues, de un plaguicida, que puede ser, que principalmente es sintético, pero también puede ser de origen orgánico o biológico. Y ese ingrediente activo va a actuar en la célula de los hongos. Ok, ok, ok. ¿Vale? Bueno, esta pregunta que viene, le digo, tiene que ver con esta pregunta que me acaba de responder. Y justo, es sobre el tema de los fungicidas y como usted lo mencionó, usted es el autor de un libro que habla sobre ello. Y ahora, quisiéramos saber cómo es el proceso de los fungicidas en el tratamiento de las enfermedades hortofrutícolas. Mira, los fungicidas, como se clasifican en modos de acción, tenemos 12 modos de acción. Algunos actúan en las mitocondrias, otros actúan en la pared celular, otros afectan la traducción de señales, otros afectan evitar que el hongo genere energía, le afecta una sustancia que se llama el ergosterol, y también, pues cada fungicida está diseñado para cada cierto tipo de hongos. No es que se enferma un cultivo y le dices, échale este fungicida. Hay algunos que son de contacto, ¿no? Inicio, mancozeb, clorotalonil, captán, cobres, son fungicidas generalistas que te pueden servir para cualquier hongo, pero sus eficacias fluctúan entre, pues podría ser un poquito crítico, hay algunos hasta de 30% y otros máximos del 80%, 85%, ¿no? Pero hay varios que andan alrededor de 65%.
no te dan un control total. De hecho, yo no uso la palabra control, uso la palabra manejo, porque es más preventiva. Y entonces esos fungicidas solamente matan lo que tocan. Los hongos, algunos de ellos están dentro de la fruta, dentro de la planta, y ahí requerimos los fungicidas sistémicos, que quiere decir que si lo aplico a la planta, algunos fungicidas van a subir, o hay otros que los aplico en el follaje y pueden bajar, o bajan y suben, y ahí vienen clasificaciones, si son translaminares, si son sistémicos, si son acropétalos, si son basipétalos. Entonces ahí es importante pues saber el funcionamiento de ellos y recomendar el mejor pues de acuerdo al escenario. La mayoría a veces se va por lo barato, por los de contacto, pero quiere decir que ese productor o ese técnico, ese asesor tiene que estar dispuesto a tener una pérdida, que puede ser del 30% o puede ser hasta del 70%. Yo he evaluado muchos fungicidas, muchos plaguicidas, y hay algunos que en cierto escenario pues pueden dar eficacias tan bajas como del 30%, ¿no? Y hay unos muy buenos que te pueden dar 95, 98, pero son contados. Nunca me he encontrado alguno que dé el 100%, bajo un escenario de mejores condiciones o de alta presión, ¿no? Yo te podría dar uno de contacto y decirte que da el 100%, pero pues lo aplico en un mes donde hace mucha calor y donde un mildiu, por ejemplo, no va a prosperar. Pero es ese autoengañarme. Ok. Ese tema de los hongos es muy interesante debido a que tienen diferentes características cada uno, ¿no? Como usted lo menciona. Y es un tema muy amplio por estudiar. Y bueno, sabemos que todo conlleva ventajas y desventajas, como nos los está platicando. Y en este caso, ¿nos puede comentar algunas ventajas y desventajas del uso de los fungicidas? Pues mira, vamos a empezar con las desventajas. Las desventajas es que si los usamos de manera inadecuada, pues nos pueden cerrar la frontera, le pueden rechazar el embarque a un productor si lo usó de manera inadecuada, si no estaba autorizado. Puede ser que al aplicar un producto se transforma en otro ingrediente activo que no está permitido en el país a donde se va a vender, ¿sí? Generalmente o que no tiene tolerancias. La otra es que el productor lo aplicó doble, o su personal se quedó por ahí y aplicó doble, ¿no? Entonces esa fruta sale con excesos de residuos. También puede ser que la etiqueta decía que tenía que respetar 7 días y a lo mejor la presión de la enfermedad estuvo muy fuerte y tuvo que hacer 2 aplicaciones en la semana y acortó a 5 días, o no respetó el intervalo de seguridad. La etiqueta ahí dice que después de que lo aplique, tienen que pasar 12 días. ¿Y qué pasa si el productor cosechó a los 4 y mandó a exportar? Pues van a salir los residuos. Y otra vez es por desconocimiento. Esas serían pues algunos riesgos comerciales a la salud, pues el exceso de productos de banda roja, de banda amarilla, la aplicación excesiva de un solo producto. Hay lugares en el país, por ejemplo en Banano, en Tabasco, que aplican toneladas y toneladas de un solo ingrediente activo y se sabe que tiene riesgos a la salud, ¿sí? Como tipo cáncer, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que regular, se tiene que legislar, ¿sí? Y bueno, eso sería la parte negativa. ¿Cuál es? Bueno, ahora, ¿qué pasa si no hubiera plaguicidas? Ahorita con lo que van a retirar el glifosato, imagínate lo que va a pasar. El cultivo se va a enmalezar, las malezas van a ser competidoras de las plantas y se va a bajar la productividad, se va a encarecer el cultivo
porque el productor tiene que contratar a personas para eliminar la maleza. Entonces se va a reducir la productividad. La mano de obra de por sí ya es escasa. La gente ya no quiere trabajar. Entonces ahí va a haber un impacto fuerte porque no se tiene una alternativa, ¿sí? Ahora vamos, también si no existieran los plaguicidas, pues la productividad va a bajar. Hay hongos como Phytophthora capsicum, Phytophthora infestans, Empapa, Fusarium, que si no usas un químico, no la puedes detener. Y entonces imagínate, si no usáramos fungicidas en el cultivo de papa, simplemente el rendimiento de 40 a 60 toneladas se bajaría como a 5 a 10 toneladas. Papas más pequeñas. Entonces también tenemos que tener una mente abierta. Y por eso es que nosotros predicamos el manejo integrado sostenible. No nos casamos con un solo tipo de manejo, ni el químico, ni el biológico. Usamos todas las estrategias que hay disponibles. ¿Sí? Tenemos que tener una mente abierta. Y cuando tienes el conocimiento, pues lo expresas. Cuando no tienes el conocimiento, pues te vas con un solo enfoque. Dices, yo me voy solamente orgánico o me voy solamente químico. El problema es que todo tiene su impacto. Lo orgánico es una moda, es una necesidad, es una corriente, pero la productividad no es la misma, ¿no? Y entonces va a atender solamente una parte del mercado en el mundo. ¿Cuántos habitantes en el mundo consumen orgánico? ¿Y el resto? ¿Y va a alcanzar la productividad orgánica para todos? ¿La pueden pagar? Son de las cosas que tenemos que reflexionar. Ok. Bueno, como ya lo mencionábamos antes, ¿no? Se necesita mucha educación para todas las personas y más que nada no estar peleados con ese tema de que lo químico es lo malo, porque como usted lo acaba de mencionar, hay algunas enfermedades que no se pueden, ahora sí que no se pueden curar si no es con algo químico. Y ahora, si no hay químicos, ¿cómo trataríamos ese tipo de enfermedades? Se perdería todo. Pero sí, es algo que buscamos también fomentar con este tipo de actividades, con este proyecto que tenemos nosotros. Y pues bueno, no me queda más que agradecerle su tiempo que nos brindó, el conocimiento y gracias por compartir su experiencia. Y, y pues nada, no sé si guste dejarnos alguna, ¿cómo se llama? Algunas recomendaciones, en dónde podemos encontrarla a usted. Nos pueden encontrar en la Universidad Autónoma Chapingo. Somos profesores investigadores de esa universidad en el departamento de parasitología. Ahí impartimos varias cátedras. También nos pueden encontrar en Sinagro. Y bueno, pues les dejo mi correo, es acosta, m de mamá, 14, @gmail.com. Y bueno, pues el que guste venir a visitarnos, recibimos gente de estancia, de servicio social. Y bueno, pues si me invitas un día a la UAM a dar alguna plática, pues con gusto nos gustaría compartir este conocimiento. Claro que sí, muchísimas gracias.